Licenciado. Bueno, compañeros, mucho gusto. Vamos a empezar la actividad del día de hoy. Buenas tardes, Jennifer. Muchas gracias. Vamos a retomar donde nos habíamos quedado el día de ayer, lunes, perdón. ¿Se recuerdan ustedes que ya establecimos, hablamos del caso de la introducción del caso de Fermín Ramírez? Yo les comenté la historia y hasta dónde llegamos. Lo que quisiera que tomaran en cuenta en este caso de lo que yo planteé con el caso de Fermín es cómo se agotó la ruta de la justicia guatemalteca. Cómo se agotó todo el proceso de la justicia guatemalteca, y quisiera por favor que vayan a ver, saquen su pacto de San José, el pacto de San José. Y en el pacto de San José, déjenme ver. Vean el artículo, permítame. Fernanda Velázquez. Fernanda Velázquez. Sí, licenciado, perdón. Véame el artículo 34. ¿Qué dice el 34? Perdón, licenciado, pero yo estoy llegando a mi casa y ahorita me voy a sentar a sacar todos mis leyes. Bueno, me avisa entonces, Fernanda, aquí la vamos a estar esperando para otra pregunta. Bueno. Ana Lucía Ochaita. Ana Lucía. Ana Lucía Ochaita. No está Ana Lucía. Bueno, como no está Ana Lucía, vamos a quitar este nombre que está aquí, compañeros, porque no está la persona. Entonces, ¿para qué la tenemos aquí ocupando espacio? Así cuando yo pase lista ya no está. ¿Está Ana Lucía o no está? Bueno, estamos verificando la asistencia, compañeros, porque necesitamos verificarla. Ay, vamos a ver. William Hernández. Sí, licenciado. Véame el artículo 34 del pacto, William, porfa. Con todo gusto, licenciado. Artículo 34, capítulo número 7 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sección 1, organización. La Comisión Interamericana... Sí, La Comisión... solo ¿de qué se trata ese, William? Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de 7 miembros que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Bueno, entonces vean, ahora, bueno, está bien, ahí está bien, gracias, ¿eh? Bueno, entonces, compañeros, como habrán visto ustedes, aquí tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos
para que podamos llegar a este sistema interamericano. ¿Cómo hacemos para llegar? Aunque no lo vamos a ver tan de lleno, solo vamos a ver algunos detalles ahorita porque más adelantito seguimos con este tema. En ese caso, específicamente en ese caso, permítame. Cindy Antuche. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Cindy. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Esperando su cámara estamos, Cindy. Perdón. Va, ahora hágame favor, 44 del pacto, Licenciado. Cindy. 44 del pacto de San José. Ahorita se lo leo, licenciado. Dice, artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta conversación por un estado parte. Va, ¿quién, espéreme ahí, Cindy. ¿Quién entonces puede ir? ¿Quién puede hacer eso, Cindy? ¿El estado, licenciado? No, léalo bien otra vez. ¿Quién puede hacer eso? Lea el artículo desde el principio. Dice cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente. Ajá. Ajá, siga. ¿Puede hacer qué? Pueden representar la comisión. Bueno, y su ley, pues, que contengan denuncias o quejas de violación. Cindy, ¿dónde está su ley? Licenciada, es que estoy en el trabajo. Sí, pero usted tiene que estar estudiando a esta hora, ¿no? Usted tiene que, por eso se inscribió a esta hora, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasa con usted? No, licenciado. Usted no debe, si se inscribió en esta sección a esta hora era porque podía. ¿Verdad? Perdón, licenciado. Sí, entonces le encargo, Cindy, aquí la tengo apuntada. El lunes nuevamente nos vemos, Cindy. ¿Está bien, licenciado? Veamos, por favor, compañeros, Catherine Eunice Juárez. (2018-01-933). Catherine. No está Catherine. Vamos a ver. Ludwig Armando Chávez Hernández, 2018-02-744. Ludwig Armando Chávez Hernández. Tampoco está. Cristian Alexander López Chávez. En cuanto pueda, la vemos, Catherine. Aquí ya la apunté aquí que ya contestó, pero queremos verla. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Cristian.
Sí, licenciado, dígame. Bueno, y Cristian, que el artículo 44, cualquier persona o grupo de personas puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier persona o grupo de personas, ¿verdad? Entonces vean, compañeros, que se puede ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, pero aquí hay algo que está pendiente. Cristian, véame en el Pacto de San José, el artículo 46, literal A. Que se haya interpuesto y agotado los recursos. Lea bien, Cristian. ¿Cómo les dije yo que se debe leer un artículo? ¿Cómo debe leer? ¿Usted qué está haciendo? Leyendo la literal A. Así no se leen los artículos. Ok. Artículo 46, inciso A. Que se haya interpuesto. No, Cristian, así no se leen los artículos, Cristian. Sabe que usted tiene, de conformidad con la ley del organismo judicial, es prohibido invocar o argumentar leyes truncadas. Leyes truncadas significa cortadas, pedazos. Es prohibido invocar pedazos de leyes, dice la ley del organismo judicial. Entonces, ¿cómo debe leerlo correctamente, Cristian? Pues, permítame. Artículo 46. ¿No dice bien así? Ajá, siga. 1. Para que una petición, o permítame, licenciado, que lo estoy revisando en mis teléfonos, que no estoy en mi casa. ¿Y usted por qué no está en su casa? Bueno, o donde sea, ¿por qué no tiene su ley? Porque nunca pensé que me iba a agarrar la tarde, ¿verdad, licenciado? Me conecté acá en la casa de mi hermana. Ah, sí, ¿y sus leyes no las tiene entonces? Como nunca pensé que me iba a tardar más, en el teléfono lo estoy leyendo. Va, entonces déjelo ahí, Cristian, pero aquí lo voy a apuntar yo para tenerlo pendiente. Cristian Alexander. Ok, licenciado, disculpe. Va, permítame, voy a ver otra vez. Cristian. Vamos a ver. Cristian es 2019-02-913. 2019-02-913. Miriam Carolina García Morán. Aquí está, Eli. Miriam. ¿Manda? Gracias. Sí, léame el 46, Miriam, por favor. Ok. Artículo 46. Numeral 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión, se requerirá, literal A, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Léame, aprovechemos la literal B, por favor, Carol. Muy bien. Literal B, que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presupuesto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Va, muchas gracias. Vean entonces, compañeros, tengan presente eso que dice el artículo 46. Estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Pacto de San José, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero que tomen en cuenta? ¿Se recuerdan que nosotros hablamos ayer de las etapas, de todo lo que pasó con Fermín, ¿verdad? De todo lo que aconteció con él. En este marco quiero que tengan presente entonces, con Fermín, ¿verdad? En el caso de Fermín, se agotó todas las fases del proceso penal, ¿verdad? Se agotaron las etapas o fases del proceso penal. Se ve mi pantalla, pero no está muy oscura, compañeros. ¿Cómo la ven ustedes?
Por el momento se ve bien. Yo Se ve creo. bien. Se ve, Sí licenciado. se ve bien. Yo no sé por qué la veo oscura, pero bueno, ustedes me van diciendo si no se viera bien. Entonces, vean, compañeros. En el caso de Fermín, se recibió la primera declaración, ¿verdad? La primera declaración. Después de la primera declaración, empezó lo que se llama etapa preparatoria del proceso penal. Entonces, es la etapa preparatoria del proceso penal. Después de la etapa preparatoria, viene lo que se llama etapa intermedia. Después viene el debate oral y público. Y ahí en el debate oral, ahí es donde se dicta sentencia. Va. Contra la sentencia. Esto se lleva, toda esta etapa, esto es lo que se llama primera instancia. Todo esto se le llama primera instancia. Digamos que esto es más o menos 1 año, o 2 años, o 3 años, digamos, más o menos 3 años. Puede ser 6 meses, puede ser 8 meses, puede ser 1 año, 2 años, 3 años. En el caso de Otto Pérez, hoy dictaron sentencia, duró 8 años, ¿verdad? Entonces duró 8 años. Entonces esto es lo que se le llama primera instancia. Todo esto, desde acá hasta acá, se le llama primera instancia, ¿verdad? Del proceso penal, ¿va? Todo se le llama, esto es primera instancia. Ahora, cuando se dio la me condenó a la pena de muerte. Aquí, cuando se le condena a la pena de muerte, los abogados de Fermín plantean contra esta sentencia, plantean recurso de apelación. Esta apelación la conoce y resuelve una sala de la Corte de Apelaciones, una sala de apelaciones, que esto se llama esto es lo que se le llama como segunda instancia. Una sala de apelaciones, a esto se le llama segunda instancia. La sala de apelaciones resuelve y confirma la pena de muerte, que sigue la pena de muerte. Entonces, y aquí la sala dicta una sentencia también. También una sentencia. Contra la sentencia dictada por la sala de apelaciones, procede casación. La casación la resuelve la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Y dicta sentencia. Contra la sentencia de casación ya vienen los recursos constitucionales y entonces contra la sentencia de casación viene amparo y son 2 posibilidades, amparo y el que se llama inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad, ¿va? Aquí esto lo resuelve la Corte de Constitucionalidad y dicta sentencia también. Esto es, compañeros, la justicia. Aquí se acabó. Cuando llega el expediente, cuando se plantea el amparo y la inconstitucionalidad después, ahí se acabó la justicia guatemalteca.
Voy a borrar un poquito porque quiero aclarar una cosa aquí, compañeros. Vean. En el amparo, cuando se termina el amparo, se dicta sentencia. Y después, lo que se puede plantear es una inconstitucionalidad. Y también en la inconstitucionalidad, también se dicta sentencia. Entonces, cuando pasa esto, se dicta la sentencia de primera instancia, contra la sentencia de primera instancia procede apelación. Contra la sentencia de apelación procede casación. Contra la sentencia de casación procede amparo o inconstitucionalidad, los dos, y esto es con la CC. Aquí se termina la justicia de Guatemala. Aquí ya se acabó. Ya en Guatemala ya no hay nada que hacer. Entonces ahora vienen los abogados de Fermín y como ya se acosó, y en todos seguía la pena de muerte, pena de muerte, en todo confirma la pena de muerte. Entonces vienen ahora los abogados de Fermín y lo que hacen ahora es contra todo esto se fueron a lo que se llama el sistema, se fueron al sistema interamericano. Se fueron al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Verdad? Y aquí fue el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Verdad? El sistema interamericano de derechos humanos permítame. Carlos Mauricio López de León. Carlos Mauricio López de León, 2021-05-304. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Carlos. Diga. Carlos, hágame un favor, léame el artículo 33 del pacto. Con mucho gusto. Deme un segundito. Parte 2, medios de la protección. No, Capítulo 33 del pacto. Pacto de San José. Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes en esta convención. Numeral A. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y literal B, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Va, muchas gracias, Carlos. Entonces, vean, compañeros, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, primero interviene la comisión y después interviene la corte. La corte fue todo y ordenó que se repitiera el debate desde que empezó el debate acá en la sentencia de primera instancia. Ordenó que se repitiera el debate. Porque aquí fue en donde la Corte encontró que había una violación al derecho de defensa. Byron, ¿qué quería decir? Buenas tardes, licenciado. Solo la consulta en donde usted nos instruía que la segunda instancia comenzaba en la apelación, solo consultando si la apelación, casación, amparo e inconstitucionalidad son parte de la segunda instancia, todo ese concepto.
Saquen su ley del organismo judicial, compañeros. Perdón, dejen su ley del organismo judicial abierta, pero por orden jerárquico, por jerarquía, vamos a ver primero el fundamento de la Constitución. O sea, vamos a ver los dos para responder lo que decía Byron. ¿Va? Por favor, vayan al artículo 200. Vamos a ver. Ahorita les voy a decir. Vean, permítame. ¿211, no es? Sí, ese, a ver, ¿qué? 211, ¿verdad? Sí. Lea, por favor, esa parte de la primera línea. Instancias en todo proceso. Ajá, léalo. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra, ni en casación en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determina la ley. Ahí está bien, Byron, ahí está bien. Ahora vean 59 de la LOJ, 59. No estoy. La central. Ah, bueno. Artículo 39 de la ley del organismo judicial. Ajá. Instancias. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Va. Entonces, compañeros, lo primero que quiero que tengan presente por lo que Byron preguntaba es que la justicia guatemalteca únicamente es una justicia que puede ser de 2 instancias nada más. Es decir, de una instancia o de 2 instancias. Nada más. Ahora, las instancias son la primera instancia, que es esta que yo les había dicho a ustedes, que es la primera instancia, y la apelación. Solo estos son instancias. Entonces, esta es primera instancia y la apelación es segunda instancia. Nada más. Entonces, las instancias solo son la primera instancia que termina con la sentencia y la apelación que termina con sentencia. Nada más. La casación es un recurso extraordinario, no es instancia. Es un recurso extraordinario, no es instancia. Y el amparo y la inconstitucionalidad son recursos de interpretación constitucional, de protección constitucional, no son instancias. Instancias, entonces, compañeros, la primera instancia que yo les dije cuál era y la segunda que es la apelación. Ahí están. No más de 2 instancias. La casación solo es un recurso extraordinario y el amparo y la inconstitucionalidad son recursos de protección constitucional. No son instancias. ¿Estamos, compañeros? Eso era, Byron. Sí, muchas gracias, licenciado, por aclarar la duda. Muy amable. Entonces, regresemos, compañeros. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que había una violación al derecho de defensa, es un error que se produjo cuando empezó el debate de la primera instancia. ¿Qué artículo era este, compañeros? El que provocó, el que se inobservó.
artículo 211 constitucional. No. ¿No? No. ¿Qué artículo, Elisa, qué artículo fue el que se provocó que después se anulara todo lo actuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque encontró violación al derecho de defensa, compañero? Perdón, Lee, ¿qué es el debido proceso? ¿Qué artículo? Ah, me atrapó. Es constitucional. 373, No, espérense, compañeros. Elizabeth, mire, quiero verla, Elizabeth, ¿por qué no la veo? No sé si me ve, aquí estoy. Mire pues, Elizabeth, durante todas las clases que yo les he dado a ustedes, solo una vez he hablado de debido proceso. Nunca les he dado un artículo de debido proceso. Entonces, sí. porque usted me menciona algo que yo nunca he dicho. Entonces, no puede invocar algo que no hemos hablado de eso. Fíjese, licenciado, que yo leí mis 89 páginas de lo que nos envió y encontré varias de esas cuestiones, el debido proceso que se le había violentado, que se le había violentado también el derecho a elegir su abogado de confianza. Eso. Pero yo lo leí, perdone que me anticipé, es por eso. No, ¿cuál artículo les dije yo en la clase pasada que fue el que provocó que después se violara el derecho de defensa? ¿Cuál fue Wilfrido, qué dijo usted? El artículo 373. No hay 373, Wilfrido. No hay 373, hay 373, ampliación de la acusación. Vayan a ver el 373, compañeros. 373 del procesal penal. Cuando el debate empezó, ¿qué pidió el Ministerio Público, compañeros? ¿Qué fue lo que pidió? Cambio de delito. Cambio de delito. ¿Por qué? Gracias, Daniela. ¿Por qué, Daniela? Porque Fermín venía siendo procesado. ¿Por qué? ¿Cuánto? Hacer el cambio por el delito de violación calificada. Va. Entonces, miren pues, compañeros. Cuando el debate empezó, el fiscal, empezando el debate, levanta la mano y pide que se cambie la calificación jurídica del delito. A Fermín, durante todas las etapas del proceso penal de la primera instancia, durante todas las etapas, se le vino procesando por asesinato. ¿Va? Durante todas las etapas, desde que se capturó hasta el día que empezaba el debate, se le vino procesando por asesinato. Entonces sería todo esto, ¿verdad, compañeros? Toda esta etapa, desde la primera declaración, preparatoria, intermedia, debate, y aquí cuando empezaba el debate, todo esto, toda la primera instancia, Fermín se vino procesando por asesinato. Y aquí, cuando iba a empezar el debate, según el artículo 373, aquí, el Ministerio Público se levanta la mano y dice, señor juez, queremos solicitar, conforme al artículo 373, que se cambie la calificación jurídica del proceso contra Fermín y ahora queremos violación calificada, no queremos asesinato. Porque es el delito que responde más a las actuaciones procesales. Y ese es un derecho que podía pedir el MP. Podía pedirlo. Pero miren, pues, ¿qué pasó aquí, compañeros? ¿Cuál es el problema que afecta el derecho de defensa? O sea, ¿dónde es? ¿Por qué razón es que esto afecta al derecho de defensa? Miren, pues, digamos que
cuando se ordena ir a debate, cuando el tribunal, mire pues, cuando el tribunal desarrolla la etapa intermedia, esta que se ve aquí, compañero, la etapa intermedia, aquí es donde el tribunal decide mandar a debate oral y público a Fermín. Es aquí, en esta. Ahora, de aquí, compañeros, de aquí para acá hay como un mes o 2 meses. O sea, desde que el tribunal, desde que el juez contralor ordena mandar a debate, le dice a las partes, señores, se van a debate oral y público por el delito de asesinato en contra de mí. Váyanse al debate oral y público. Entonces, cuando el tribunal avisa que hay que ir a debate, el tribunal avisa que se van a ir a debate por el delito de asesinato. ¿Verdad? Avisa el tribunal. Entonces, el tribunal avisa Keila Dayanara Pérez Cúmez, 2022-08914. Keila Dayanara Pérez Cúmez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Keila. Hágame un favor, vea en su código penal delito de asesinato. Ahorita lo traigo, es que me cambié de lugar. Ahorita bien. No tenga pena, aquí la esperamos. Entonces, cuando el tribunal ordena que nos vayamos por el delito de asesinato. Ahora, pero si se recuerdan ustedes de cómo se produjo el delito, ¿ya, Keila? Sí, ¿qué artículo me dijo, licenciado? Disculpe. Asesinato, Keila. No. Cuando el tribunal ordena que nos vamos a debate, nos vamos por el delito de asesinato. ¿Ya, Keila? Sí. Va, léalo. Artículo 132, asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona. Número 1, con alevosía. Número 2, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. Número 3, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Número 4, con premeditación conocida. Número 5, ensañamiento. Número 6, con impulso de perversión brutal. Número 7, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes. Ahí está bien, Keila, ahí está bien. Ya, gracias, Keila. Ya la vi, Catherine, ya la apunteo, ¿eh? Ya vi que sí estamos acá. Bueno, entonces vean ahora. El asesinato es un homicidio calificado, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que hay homicidio simple y hay homicidios calificados? El asesinato es un homicidio calificado, pero el asesinato tiene ciertas características, ¿verdad? Tiene ciertas características que lo diferencian del homicidio simple. Número 1, el asesinato es un delito doloso. Eso ya lo estamos en penal ahorita. Yo creo que ahí no me voy a entretener tanto porque yo entiendo que ya están en eso ahorita. Entonces, el asesinato es un delito doloso. Primer elemento. Segundo elemento del asesinato es que el asesinato es un delito que requiere de premeditación. Son condiciones muy importantes, el doloso y la premeditación. Recuérdense, compañeros, que lo que hace, ¿por qué la pena entre homicidio y asesinato es muy diferente? ¿Por qué es tan alta en asesinato? En el homicidio, una persona comete un homicidio por un impulso, ¿verdad? Claro que hay dolo, sí hay dolo en el homicidio, pero en el homicidio no hay premeditación.
En cambio, en el asesinato hay dolo y hay premeditación. Entonces, en la premeditación significa que hay una planeación, que hay una preparación. Preparación para cometer el delito como preparación que garantice la fuga y la evasión, etcétera. ¿Para qué? Entonces, en este caso, en el caso del asesinato, la pena es más grave porque hay mayor malicia en el autor que tuvo el tiempo que tiene la intención de matar y además tuvo el tiempo de preparación. Entonces, una persona que tuvo el tiempo de preparar un delito, arreglar un delito, preparar la consumación y la fuga, etcétera, tiene un grado mayor de maldad o de malicia comparado con alguien que comete homicidio, porque el de homicidio no se preparó. En cambio, el del asesinato sí. Por eso es más grave. Pero ahí está el problema, que el asesinato requiere premeditación. En cambio, si ustedes piensan en el caso de Fermín, si se ponen a pensar en el caso de Fermín, entonces encontramos en el caso de Fermín que ahí no hay indicios de premeditación porque Fermín iba caminando cuando ve a una niña, aprovecha la oportunidad y le hace daño. Entonces no podía ser asesinato. Caro, el que manda, no podía ser asesinato. Sí, disculpe, yo lo que he leído, vi que él se la llevó en la bicicleta, le ofreció 20 quetzales para ir y se la llevó supuestamente a la tienda. Sí, pero exactamente, tiene razón, Carol. Ajá, pero ahí, ¿qué quería llegar usted? ¿No dice, perdón? ¿A qué quería llegar con eso? Que yo pensé de que ahí se había premeditación, o sea, sí lo planeó en algún momento, porque se la llevó con algún objetivo. Sí, pero mire, pero lo que había ahí era dolo, Carol. La premeditación es una conducta que establece que hay una premeditación mental conocida, es decir, una planeación mental antes, en donde el delincuente se fija mentalmente la perpetración del delito y comienza a realizar los actos necesarios para realizarlo, pero además planea el delito, planea cómo hacerlo, planea la fuga, planea todo. Entonces, prepara la escena del crimen, prepara el lugar, todo lo planifica. Entonces, el hecho de que una persona en cuestión de 10 minutos haya decidido cometer un delito, eso no es una premeditación conocida. Eso es que aprovechó la oportunidad, pero no es una premeditación conocida. La premeditación conocida es un periodo de planeamiento, de preparación, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que el asesinato es más grave su pena, porque la conducta del sujeto es más maliciosa. Tuvo tiempo de preparar, tuvo días de pensar, lo pensó, lo organizó y lo ejecutó. Por eso la malicia es mayor. Pero ver a una niña que va pasando y de repente darle 20 quetzales y llevársela, esa no es un proceso de premeditación conocido, de planeación. Eso no es propiamente eso. Eso fue aprovechar una oportunidad que se le presentó. Entonces, en ese marco, compañeros, en ese marco, tenemos entonces que ahí efectivamente el Ministerio Público tiene razón de pedir el cambio de calificación jurídica y a pedir que se cambie por asesinato, por homicidio, por violación calificada. Ahí estamos listos. Pero lo que yo quería que pensaran ustedes es, entre que el tribunal decidió ir a debate y que empezara el debate, hubo mucho tiempo de por medio, hubo 2 meses, 3 meses de por medio. El abogado defensor, cuando al abogado defensor le avisan que van a ir a debate por asesinato, el abogado defensor se empieza a preparar, a estudiar, a analizar todo lo relacionado al asesinato. Se vuelve experto en el asesinato. Él estudia el asesinato, analiza el asesinato, investiga
investiga sobre asesinato, porque esa es la preparación de un defensor. ¿Ah? Investiga los elementos, las condiciones, las características, el dolo, la premeditación, todo lo necesario para una correcta defensa. ¿Ah? Y tuvo 2 meses para prepararse. Ahora, repentinamente empieza el debate, y cuando el debate empieza, viene el Ministerio Público y en base al artículo 373, levanta la mano y me cambian el delito. Resulta que de un momento a otro ya no es asesinato, ahora es violación calificada. Entonces ahí, ¿qué es lo que señala el artículo 373? ¿Qué debió haber hecho el juez, compañeros? ¿Qué era lo que debió haber hecho el tribunal? Compañeros, ¿qué debió haber hecho el tribunal? Licenciado, según el artículo, dice de No, ¿qué debió haber hecho? Dígame, ¿qué debió haber hecho el tribunal? ¿Empezar de nuevo el proceso, Lic? No, ahí dice, compañeros, en el 373, ahí lo dice. ¿Qué debió haber hecho el tribunal? Suspensión del debate. El tribunal debió suspender el debate. El tribunal debió suspender el debate. ¿Por qué razón? Porque debió darle tiempo al abogado defensor para que el abogado defensor se preparara para el nuevo delito. Agarrar al abogado defensor en curva, digamos, lo agarraron así descuidado. Él venía preparado para asesinato y de repente se lo cambia para violación calificada. Entonces el tribunal debió suspender el debate ¿va? El tribunal debió suspender el debate y conceder un plazo para reiniciarlo nuevamente conforme lo permite el 373. Y entonces, eso permitía que el abogado defensor se preparara sobre el nuevo delito. ¿Va? Ahora, no haberle concedido el plazo a Fermín, violó su derecho de defensa. ¿Ya lo vieron, compañeros? ¿Está claro esto que estamos planteando? Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Sí, licenciado. Va. Entonces, no permitir haberle cambiado las reglas del juego al abogado defensor, haberlo agarrado en curva y no haberle permitido prepararse para el nuevo delito, haberle dicho, mira, vamos a irnos por asesinato, y sí, dice el otro, se prepara, y ahora le cambian, ahora se lo cambian, entonces ahí violaba el derecho de defensa. ¿Va? Entonces ahora tomen en cuenta algo, compañeros, que es importante. No fue culpa de Fermín, eso fue el abogado el que debió haber exigido que se suspendiera el debate. El abogado defensor debió haber suspendido que el debate se suspendiera. Pero, ¿quién tenía que garantizar los derechos de Fermín? El derecho humano de defensa. ¿Quién era el que debía haber garantizado el derecho de defensa de Fermín? El juez, licenciado. El juez o tribunal, ¿verdad? El juez o tribunal. Ellos eran los que, el juez o tribunal es el que debía haberle garantizado
sus derechos a Fermín. ¿Va? Ahora vean el artículo 251 de la Constitución. 251 de la Constitución. Josué Kex Pérez, 2014-006. Carnet 2014-006. Josué Kex Pérez. ¿No está Josué? Licenciado, disculpe, ¿será que me puedo salir porque viera que no escucho nada lo que usted dice, licenciado? Me voy a salir y voy a volver a ingresar. Sí, vaya. Porque no le escucho nada. Muy bien. Muy bien. No me escucha. Está bien. Gracias. Entonces, compañeros, vamos a ver. José Salomón Alvisures Díaz, 2007, 13-270, ah, no, perdón, este no. Britney, Angie, Melanie, Lourdes, 2022, 10-5-19. Britney, Angie, Melanie, Lourdes. Tampoco está. Ahora sí le escucho, licenciado. Vaya a ver que no te... Bueno, bienvenida. Bueno, Britney no está tampoco. Vicky Daniela Luis Rodas. Aquí estoy, licenciado. Léame el 250. ¿Dónde está Vicky? No la veo. ¿Dónde está Vicky? Ah, ya. Ah, es usted, Daniela. Léame el 251 de la Constitución. Artículo 251, Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Hasta ahí, Daniela, hasta ahí. Le pregunto a Daniela, ¿cuáles son los fines del Ministerio Público? Velar por el estricto cumplimiento de las leyes. ¿De dónde? Del país. Va. Compañeros, ¿cuál es el fin del Ministerio Público de conformidad con la Constitución? Velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Eso quiere decir, compañeros, que si bien es cierto, el juez es el obligado de garantizar los derechos humanos del procesado, el Ministerio Público también tiene la obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, de todas las leyes del país, las que afecten a Fermín, pero las que lo defiendan también. O sea, el Ministerio Público, de conformidad con la Constitución, tiene la obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Ese párrafo, compañeros, el estricto cumplimiento de las leyes del país, abarca todo. Abarca las leyes que ataquen, digamos, que pretendan condenar a Fermín, pero también abarca las leyes que protejan los derechos fundamentales, los derechos humanos de Fermín. No solo es hundirlo, es decir, las leyes que lo beneficien, que lo condenen, pero también las leyes que defiendan sus garantías fundamentales. Entonces, el Ministerio Público no puede aceptar la violación de leyes de conformidad con la Constitución. Entonces, en este caso, el tribunal tenía que garantizar los derechos humanos de Fermín, pero el Ministerio Público también debió haber exigido la defensa de los derechos humanos de Fermín, aunque el abogado no lo pidiera, aunque el abogado no lo hiciera, porque no puede afectar a Fermín
la incapacidad de su abogado o una mala formación de su abogado, porque para eso el juez iba a garantizar sus derechos humanos y para eso el Ministerio Público iba a garantizar sus derechos humanos. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí, compañeros? Ahora, ¿qué provocó todo esto? ¿Qué provocó? La Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló todo y ordenó repetir el debate desde el momento que se produjo el error de derechos humanos. Y claro, esto provocó que otros errores fueran apareciendo después. Al no garantizar el primer derecho, el del 373, se siguió aumentando como bola de nieve, ¿verdad? Todo empezó en el 373, pero al no haber garantizado el 373, se fue haciendo más grandes las violaciones y fueron apareciendo otras violaciones, ¿verdad? Fueron apareciendo otras. Entonces, lo básico aquí es, esta es la razón por la cual se produjo una violación de derechos humanos, en este caso a Fermín, a los derechos humanos de Fermín, porque se le condenó a la pena de muerte basados en la violación de una garantía de derechos humanos que era el derecho de defensa. ¿Estamos claros ahí, compañeros, o hay dudas? Belkis. Licenciado, fíjese de que yo, por problemas de mi teléfono, no pude escuchar cuál era la violación que hubo ahí. Ahora, otra cosa, mi duda es que, o sea, ¿cómo se produjo la violación a Fermín? Es que la verdad que no puedo concordar ahí porque no escuché esa partecita. No, Belkis, no hay problema, no necesitaba escuchar, mire pues, no necesitaba escuchar todo, solo leer su 373 nada más. Solo eso. Porque ¿qué fue lo que hizo el tribunal mal? Lo que hizo mal, compañeros, fue lo que yo les decía. El abogado de Fermín venía preparándose durante 2 meses o más tiempo por el delito de asesinato. Él estudió para defender a Fermín de asesinato. Se preparó para defender a Fermín de asesinato. Y ahora empieza el debate. Hoy empezó el debate y cuando yo abogado, vengo así todo emocionado, listo, traigo mis leyes, mi tacuche, me corté el pelo, me rasuré y vengo todo emocionado a empezar el debate y traigo mis libros y todo de asesinato. Ahora vienen y me dicen, no, se cambia y ahora va a ser violación calificada. ¿Qué debió hacer el tribunal en ese caso? Debió decir, señores, basados en la solicitud del Ministerio Público, se acepta el cambio de calificación jurídica. Vamos a procesar ahora este debate contra Fermín por el delito de violación calificada, ya no por asesinato. Pero, para garantizar una correcta defensa, suspendemos el debate acá y ahí nos vemos dentro de 5 días o 3 días o 4 días para que el abogado pueda prepararse ahora sobre el nuevo delito que se ha señalado. Y se suspende el debate. Y le damos al abogado 3, 4, 5 días para que pueda prepararse para defender correctamente a Fermín. ¿Verdad? Eso mismo. Y si al tribunal se le pasó, y si al tribunal no se dio cuenta, el Ministerio Público era el obligado, basado en el 251 de la Constitución, de decir, señor juez, disculpe, fíjese que el 373 señala que hay que suspender el debate cuando se hace cambio de calificación jurídica. Por favor, señores del tribunal, solicitamos se aplique el 373. Eso tenían que haber hecho. No debían continuar el debate así. ¿Qué manda, Carol? Disculpe,
Dado que el abogado defensor no pidió eso, ¿no sería también negligencia de él? Sí, puede ser negligencia de él, Carol, pero las deficiencias de la participación de un abogado no pueden perjudicar a su cliente o no pueden ser ignoradas en detrimento de su cliente. Lo que hay que hacer ahí es deducirle responsabilidades al abogado por no haberlo hecho oportunamente, pero no puede afectar a una persona y menos habiendo sido condenada a la pena de muerte. Ahora sí, Belkis. Excelente, licenciado, le comprendí muy bien. Muchísimas gracias. Les pregunto, compañeros y compañeras, ¿estamos claros, compañeros? ¿Dudas? ¿Va? Fernanda Velázquez. Fernanda Velázquez ya regresó. ¿Sí existe Fernanda Velázquez o no? Vamos, hola Fernanda. Sí. ¿Sí qué? Sí, yo soy aquí, ¿qué le puedo ayudar? Quiero verla. ¿Usted sabe cuál es aquí, cómo es la cosa, Fernanda? No perdamos el tiempo. Vamos a verla, a saludarla. Ah, va, sí está. Es que yo ya la había llamado y no respondió, Fernanda. Sí, perdón, es que tuve que desconectar un ratito y ahorita me volví a conectar. Va, sí, pues aquí, no, si yo la desconecté, no fue que usted se desconectara, yo la saqué porque si no contesta es que no está. ¿Para qué tenemos gente aquí que no está? Aquí solo queremos los que estamos atentos, ¿verdad, Fernanda? Va, sigamos pues entonces, compañeros. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Estamos claros de qué abarca el derecho de defensa? Victoria, perdón. Solo tengo una pregunta, como ya en la corte se dio la resolución de que tenían que iniciar en el momento donde se violó sus derechos, que fue en el debate oral. Solo tengo una duda, como ahí fue donde se pidió el cambio de acusación, ¿verdad? A violación calificada, ¿se seguiría o se haría como nuevamente la solicitud o se queda como asesinato? ¿O se quedó como asesinato? No, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó anular todo y repetir el proceso desde el momento donde se produjo el error. El error, compañeros, se produjo cuando el tribunal no suspendió el debate. O sea, sí cambió la calificación jurídica, hizo el cambio de calificación jurídica, sí lo cambió, pero no suspendió. Entonces ahí, Victoria, se repitió ya desde el momento en donde debió haber suspendido el debate. Entonces se cambió la calificación jurídica y ahí debió haberse suspendido. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí, Milton, qué manda? Perdón, licenciado, vengo conduciendo, pero entonces, solo para quedar bien claros con el temita se cambia cuando la calificación jurídica, y como no se había suspendido, inició nuevamente el proceso desde ese punto. Y ahí se repitió completamente. Desde el momento donde debió haberse suspendido. Exacto, ya con el cambio de la calificación, ya por asesinato. Así es, desde ahí. Ok, gracias. Compañeros, entonces hemos hablado de diversos aspectos que tienen que ver con el derecho de defensa. En la clase del lunes hablamos de diferentes situaciones que tienen que ver con el derecho de defensa. Y hoy hablamos de otra situación que es esta de la preparación, de cómo, por ejemplo, agarrar en curva a un abogado puede violar el derecho de defensa. Entonces yo lo que quiero es que ustedes estén claros que el derecho de defensa no es solo tener abogado, no es solo eso, sino que hay diversos aspectos que pueden violar al derecho de defensa. ¿Verdad? Eso es lo que a mí me interesa y por eso yo he mencionado el lunes diversos aspectos que tenían que ver con el derecho de defensa y hoy nuevamente diversos aspectos. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Ahora les quiero plantear algo, les quiero hacer un planteamiento. Vean, compañeros,
al general Otto Pérez Molina solicitó la semana pasada que se le otorgara medida sustitutiva, que se le diera, él tiene un montón de procesos, pero pensemos en uno nada más, pensemos solo en uno. Él solicitó medida sustitutiva, ¿verdad? Hablamos la clase pasada que es una medida sustitutiva, ¿vaya? Ustedes tienen claro qué es eso. Entonces vino él está guardando prisión y él ahora pidió medida sustitutiva. Y le dieron medida sustitutiva. Lo que significa que va a depositar un dinero en calidad de caución económica y saldrá libre en unos días. Pero estoy hablando de un caso, ¿no? Él tiene varios y por eso con él es un enredo. Cuando ustedes ven en la prensa es un enredo, pero piensen solo en lo que yo les estoy planteando. En el año 2015, él fue detenido, enviado a prisión provisional y procesado por un delito. Y se le mandó a prisión provisional. En el año 2023, la semana pasada, él pide medida sustitutiva y le otorgan medida sustitutiva y lo único que está pendiente es de depositar un dinero en calidad de caución económica y sale libre. Yo solo quisiera ver qué piensan ustedes de eso. ¿Qué piensan de que, pero no todos, ¿va? Yo sé que todos van a querer opinar, ya los conozco, pero solo unos 2 o 3. ¿Qué opinan que al general expresidente de la República se le esté dando medida sustitutiva? En esta semana se le dio medida sustitutiva, quiere decir que va a salir libre. Libre, pero procesado, pero ya en su casa, ¿va? ¿Qué piensan ustedes de eso, compañeros? Yo quisiera saber unos 3, 4, especialmente los que no han participado, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan de que le den medida sustitutiva? Pero con toda confianza, si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero díganlo claramente, con toda confianza. Jimmy, Alberto. Buenas noches, licenciado. Un poquito difícil de entender por qué él pide medida sustitutiva de un caso y va a pagar una caución económica, pero lógicamente seguiría procesado y detenido por los demás casos. No, pero solo no piense, mire, pues para no enredarnos, no piense en otros casos. Usted imagínese que él solo tiene uno. Imagine, porque si no es muy difícil explicarlo, ¿va? Pensemos en un solo caso. Detenido en el 2015, guardó prisión preventiva, ha estado preso y ahora viene y pide medida sustitutiva y el tribunal se la da. Lo que yo quiero saber ustedes qué opinan de que el tribunal le dé medida sustitutiva y que él ya vaya a salir libre en esta semana, pero solo piensen en un caso, no nos enredemos con todos los demás. De eso, Jimmy. Aunque yo creo que la medida sustitutiva, no sé si es fuera de tiempo. No, pero ¿usted qué opina que vaya? En pocas palabras, pues, Jimmy, si quiere que se lo diga de otro. Bueno, no se haga bolas usted solo, no se complique. Bueno, ¿qué opina de que salga libre en medida sustitutiva? Para mí es un derecho tal vez que él tiene a pedir medida sustitutiva. Ah, bueno, usted no lo ve mal, está bien, no lo ve mal. Es eso, ahí usted está de acuerdo, digamos que lo ve correcto. Básicamente, si estamos bajo, está escrito, ¿verdad? En ley que tiene derecho, pues pensaría yo, ¿verdad? Pero tal vez mi duda era más amplia, pero como la resumimos a un caso nada más, sí, pues pienso de que pues tal vez está en el derecho porque así lo se establece, ¿verdad? Gracias, Jimmy, gracias. Sergio Castillo. Buenas noches, licenciado. Yo la verdad sí lo veo un poco injusto porque supongamos, todo lo que él hizo en el país para que ahorita venga y él pida su medida sustitutiva, no se me hace del todo justo. No le parece bien que salga libre, digamos, a un procesado pero libre. Sí, no se me hace bien. Va. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más que tenga opinión en este tema?
Si no lo llamo yo, así yo tengo estoy pasando lista de todos modos ahorita, pero yo para ver si alguien quiere participar sin necesidad de llamarlo, pero aquí tengo Henry Danilo. Ya, buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad que lo del caso de este señor sí es confuso, como decía el compañero Sergio y también Jimmy. Está como que en la moneda, pero de mi punto yo pienso que también es injusto porque él sabe lo que hizo y ahora venir a este tiempo y pedir esas medidas, pero como decía Jimmy, también es un derecho que tenemos todos los humanos también, ¿verdad? Entonces, es injusto, pero también tiene derechos, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, licenciado. Gracias, Henry. ¿Alguien más, compañeros? ¿Compañeros o compañeras? ¿Quién más? Wilfido, dígame. En la noche, Lick, yo sí considero que vemos que la justicia ha sido, ¿verdad?, pasar 8 años preso sin que se le condene hasta ahorita pidiendo medidas sustitutivas. Considero que ahí también la justicia ha fallado la celeridad para procesarlo. Entonces, y como bien dicen los compañeros, él bien sabe lo que hizo, dejó pasar este tiempo y como tiene el derecho, igual no se le puede vedar ese derecho de solicitar las medidas. Y el juez pues hace un análisis para que y determina si se las da o no se las da. Pero yo sí considero que es injusto. Gracias, Wilfrido. Bueno, antes de terminar, vamos a ver si ya vino Ana Lucía Ochaita, compañeros, o todavía no ha venido. Le voy a dar otra oportunidad para no borrarla de acá. ¿No está? Ludwig Armando Chávez. Josué Kex Pérez. Britney Angie Melanie. Bueno, ya les dimos la oportunidad. Vean, compañeros, para no quedarnos a medias, los voy a dejar pensando en ese tema. Piénsenlo ustedes y retomamos con esto el día lunes. Recuérdense que terminamos con esto, que yo vamos a hablar de este caso, el derecho de defensa, y seguimos con la Constitución, con las garantías que continúan en la Constitución. Y ya lo que yo quiero es que quede bien claro que el derecho de defensa es muy amplio. No es solo tener abogado, que vean ustedes todos los elementos que hemos ido viendo que tienen que ver con garantizar el derecho de defensa. Y por eso los llevé al caso de Fermín para que ustedes vean la violación. Ahora, nos sirve mucho, compañeros, les di la sentencia completa de Fermín porque es bueno que se vayan acostumbrando a ver sentencias y que las lean. Léanla toda, les sirve mucho, vean la estructura, cómo se narra, cómo se fundamenta y cuál es la conclusión. Hoy les mandé un cuestionario que es lo que van a presentar de la sentencia de Fermín. Ustedes van a contestarme ese cuestionario que yo les mandé y lo van a entregar el día del segundo parcial, el cuestionario de Fermín. Ese lo mandé hoy porque Belkis tenía el temor de leer las 89 páginas, pero si alguno de ustedes se ponen a leerlo, se emociona uno y van a ver que hasta les gusta terminarlas leyendo. Pero en todo caso, deberán entregar contestar las preguntas que les mandé hoy. Me lo presentan personalmente en un documento de Word sin carátula, no carátula, solo contestar su nombre y su número de carnet en relación a las preguntas que les mandé. Belinda Melanie, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Y aparte de ese cuestionario, también debemos de entregarle el diploma, ¿verdad? Sí. Ese es otro tema, el diploma, pero también me falta otra sentencia, mandarles también y también les voy a mandar su cuestionario también. Entonces, eso es lo que ustedes, en hojas de Word, muy breves, muy concretos, contestan ustedes esas preguntas que van ahí en ese cuestionario y me lo envían vía electrónica, no en documentos, sino que en PDF.
el día del segundo parcial. Entonces llevaríamos el diploma y ahora llevamos el cuestionario de Fermín. Y la otra semana les mando otra sentencia que también les voy a mandar con cuestionario para que ustedes la contesten también. Y les recomiendo, lean la sentencia. Donde yo aprendí mucho de derecho es leyendo sentencias. Yo leo mucho sentencias y eso me sirve mucho a mí, ¿verdad? El caso de Otto Pérez lo explicamos el día lunes. Entonces, compañeros, que tengan buen descanso y nos vemos el día lunes. Disculpe. Buenas noches. Perdone. Perdón, no sé si está ahí. Bueno. Solo para preguntar, disculpe, ¿lo subimos al Classroom el día del examen o lo mandamos a su correo? Mire, espéreme ahorita, Carol, falta mucho. Ustedes empiecen a completarlo y ahí les diré yo cómo va a ser el procedimiento. Ahorita, poco a poco, todavía falta mucho. Buenas noches, licenciado. Bye. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Belinda, mira decir algo. ¿Qué más? Sí, licenciado, el trabajo lo puedo hacer a mano, es que lo que pasa es que se arruinó mi computadora. Lo puede hacer a mano siempre y cuando lo suba en PDF. Tómele fotos con su teléfono y manda las fotos o lo convierte en PDF con el teléfono. Muy bien, licenciado, gracias, muy amable. Feliz noche. Vaya. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.